que el Señor revele alguna palabra. Y resulta que Nicodemo dice que va por la noche a ver a Jesús y Jesús lo recibe y Jesús le da una enseñanza. Y la enseñanza, resumidamente, Jesús le muestra muchas cosas y Nicodemo no entendía. Pero estamos hablando de un hombre que tenía mucho entendimiento, que era maestro, era principal del Sanedrín, una persona de un nivel cultural muy alto, y Jesús le decía que no entendía lo que le estaba hablando. Y yo le decía, y yo me ponía a meditar en esa palabra, y yo decía, ¿qué quería traer con esto? Y resulta que esta palabra, Dios me hizo sentir que yo era un Nicodemo, que yo tenía que volver a nacer, que yo tenía que volver a entender muchas cosas, porque lo que no entendíamos, o lo que no entendía en ese momento, era que Nicodemo, a pesar de ser maestro, a pesar de tener un alto nivel, digamos, teológico en la palabra del Señor, tenía que volver a nacer. Y yo entendí esto. O sea, Dios no, aunque yo lo compartí con la iglesia, Dios no lo estaba dando para la iglesia, sino me lo estaba dando personalmente para mí. Y yo entendí que tenía que volver a nacer. Y la enseñanza era que Jesús, cuando le explica a Nicodemo, dice que había que volver a nacer de agua y del Espíritu. O sea, no estaba hablando de otras cosas que no sean cosas de otro nivel, pero ya más profundas. Porque el escudriñar la palabra es lo más profundo que hay. Y gloria a Dios, porque a veces uno puede lograr entender que la palabra no necesariamente es para todos, sino que es personal. Y que lo lindo de esto es que Dios puede dar a entender a uno que es para uno, ¿verdad? Y en esta nueva bendición que me da el Señor de compartir con ustedes la palabra, voy a leerles Romanos capítulo 12. Voy a orar antes. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en este día por la bendición de darnos un día más de vida, Señor. Por estar aquí, Señor, deleitándonos en tu palabra, Señor, compartiéndola, y que podamos almacenarla, Señor, en el corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, Señor, para que podamos dar testimonio de en quién nos identificamos, Señor, y a quién le pertenecemos. Seas tú bendiciéndonos con esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Romanos capítulo 12. Dice... ¿todos tienen Reina Valera? Porque encontré una palabra que en la nueva versión internacional se puede entender mejor, y es esto. Dice, lo voy a leer en la Reina Valera, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría. El amor no sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno, no delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En la nueva versión la nueva versión internacional, la primera parte dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tuve un pequeño, busqué en la nueva versión, porque en la Reina Valera dice que presentéis vuestros cuerpos. Habla en plural. Y en la nueva versión internacional, pues dice más claramente, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, ¿verdad? Y trayendo este capítulo, me viene a la mente lo que Dios me había hablado antes, en cuanto a la renovación del espíritu para saber la buena voluntad del Señor. Hay cosas que no podemos entender materialmente ni secularmente. Hay cosas que hay que discernirlas espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? Eso es algo muy importante. Los métodos de Dios son diferentes a los métodos que nosotros podemos encontrar secularmente. Y los métodos de Dios pues son mucho mejores que los métodos que nosotros podemos encontrar en el mundo. Y todo esto me lleva a mí a traer mucha meditación. Yo llevo en este proceso, digo este proceso porque nunca terminamos de madurar. Llevo 20 años y parece cuando Dios me habla la semana pasada, era como volver a nacer, como si 20 años no hubiera entendido realmente en qué proceso yo ando, o en qué nivel yo ando en cuanto a cómo Dios quiere que yo esté, cuál es la manera que Dios quiere proceder en cuanto a los propósitos. Entiendo muchas cosas, pero hay cosas que son más profundas que Dios quiere llevarnos. Y esas son las cosas que nosotros, en cierta manera, debemos anhelar, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado buscar el reino de Dios primero y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y cuando, trayendo nuevamente lo de la semana pasada, cuando Jesús le estaba explicando a Nicodemo que había que volver a nacer, dice, si no vuelves a nacer, no podrás entrar en el reino de Dios. Yo digo, wow. Entonces, ¿en qué reino estoy viviendo? Si no estoy viviendo en el reino de Dios, entonces, ¿qué tipo de reino es el que Dios quiere que yo viva? Y meditando en esto, estaba pasando por diferentes circunstancias, situaciones, y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué yo tengo que pasar todo este tipo de circunstancias? Cada uno tendrá sus motivos, sus circunstancias,
tuve la bendición de pasar un tiempo con mis hijos. Yo los escucho y veo pues, que muchas veces ellos no andan en como Dios quiere que anden, y dice, Señor, pero ¿por qué? A veces no entiendo cómo después de haber sido criados en el Evangelio, tener conocimiento, y yo reflexionando en eso, me viene a la mente una palabra del Señor, que mientras yo le preguntaba al Señor por qué tienen que pasar todas estas cosas, por qué estas circunstancias, y me viene a la mente un texto bíblico tan claro, pero tan claro y tan real. Me dice, todo esto, todo lo que pase, sea bueno o sea malo, todo esto yo lo permito para que Dios se glorifique. Entonces ahí vuelvo y caigo nuevamente que por qué Dios permite muchas cosas, muchos procesos, algunos bien duros, algunos más leves, pero entiendo a qué nivel es que Dios quiere que yo acepte todas estas circunstancias. Y es que, hijo, tengo que volver a nacer para poder entender nuevamente por qué Dios permite todo esto. No importa las circunstancias, los motivos, las enfermedades, los problemas, lo que hay que entender es que Dios los permite para que Dios se glorifique. En una oportunidad le trajeron a un hombre que había nacido ciego completamente, le trajeron a Jesús y le preguntaron, Jesús, ¿quién pecó? ¿El papá, la mamá o este hombre es un hombre que es malo? Y Jesús le dice, no pecó ni la mamá ni el papá. Simplemente él nació así para que Dios se glorifique y para que Dios haga la obra. Entonces muchas veces vemos cosas, circunstancias, problemas en el trabajo, malos momentos, estamos enfermos y vemos que no podemos sobrellevar cosas. Y digo, Señor, ¿pero qué está pasando? Y viene una palabra de como bálsamo y dice, no, todo es para que Dios se glorifique. Y eso es lo que debemos entender. Todo, sea bueno o sea malo, tiene que ser para que Dios se glorifique. Y entendí que todo está hecho por Él y para que Él se glorifique. Y cuando leo este texto bíblico dice que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio vivo. Dios no está hablando de un sacrificio, el único sacrificio que Dios recibe es la de su Hijo en la cruz del Calvario. Es el único sacrificio que justamente compartiendo con nuestro pastor Miguel Ángel, que gloria a Dios, que Dios está abriendo muchas puertas para seguir predicando el Evangelio. Él decía que el único sacrificio vivo es el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que muchas veces cuando uno reconoce ese sacrificio, lo que le estamos abriendo las puertas es, Señor, recíbeme, dame la fortaleza. Justamente cuando estábamos cantando, dice uno de los cánticos, hablaba del esfuerzo. Y yo decía, Señor, si estoy débil, dame la fortaleza para no fallarte. Porque esta carne realmente no quiere servir a Dios. También me venía a la mente cuando la samaritana, hablando con Jesús, le dice, en este monte nuestro padre adoraba. Y Jesús le decía, llegará el momento donde ni en este monte, ni en el templo, ni en un otro lugar, adorarán como deberían adorar. Sino van a adorar en espíritu y en verdad. No se trata del lugar, se trata de una relación espiritual con Dios a través de su palabra. El Espíritu de Dios no puede fluir si no está en la palabra. Todo lo que haga el Espíritu tiene que estar basado en la palabra. Por eso es que nosotros debemos esforzarnos por estudiar la palabra.
Debemos pedir fortaleza, entendimiento al Señor para poder entender esta palabra. Porque el día que nosotros nos apartamos de esta palabra, es como una línea en la cual nosotros tenemos que ir caminando. El día que nosotros nos desviemos un poquito, podríamos caer de esa gran bendición que es la palabra del Señor. Y como decía nuestra hermana, estamos viendo en este tiempo tantas aberraciones. Y mientras hablaba la hermana, me vino a la mente que el enemigo no te va a tentar con cosas materiales ni cosas seculares. El enemigo te va a tentar cuando tú estás sirviéndole al Señor, el enemigo te va a tentar con la misma palabra. Y usted quiere que le hable de una referencia bíblica. Cuando Jesús estaba en el desierto, el enemigo no le estaba hablando de cosas materiales, ni le estaba hablando de cosas seculares. El enemigo le estaba hablando literalmente palabra de Dios. Y cuando llegamos a ese nivel, nosotros tenemos que estar claros. Gloria a Dios, porque todavía hay gente que escudriña la palabra, todavía hay gente que quiere enseñarnos el verdadero evangelio, y que a pesar de todas estas doctrinas que traen confusión y que traen duda al cristiano que realmente está buscando de Dios, todavía Dios tiene un remanente fiel buscándole en espíritu y en verdad. Y que cuando llegamos a los pies de Cristo hay una gran bendición de parte de Dios. Y ese sacrificio que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo es lo más grande, más bello y más hermoso que nos podía haber pasado. Estamos aquí por Él. Nos mantenemos en pie por Él. O sea, solamente Él es nuestra razón de ser, nuestra razón de amar, nuestra razón de permanecer. Porque dice que el que permaneciere hasta el fin será salvo. Esto no es una cuestión de solamente venir a la iglesia, esto no es una cuestión de solamente recibir a Cristo, esto es una cuestión de permanecer hasta el fin. Porque usted sabe por qué, porque va a llegar el momento donde nuestra fe va a ser probada. Y en ese momento es donde vamos a necesitar la fortaleza de Dios en el espíritu para no tambalear, para que nuestra fe no sea removida. Así como le tocó a Pedro, Jesús dice que oró para que su fe no decaiga. Porque no se crea que nosotros vamos a pasar por un proceso y nosotros deberemos estar firmes. Aquel hermano que no puede venir a la iglesia es una... cuando yo veo a alguien que no viene a la iglesia, Señor, me pongo a orar por la persona y digo, Señor, solamente tú conoces las circunstancias y los motivos, Señor. Si hay algo, glorifícate. Porque si alguien no viene es porque algo está pasando. Y no solamente es que algo está pasando, sino es que Dios se va a glorificar en cualquier circunstancia que esté pasando. Por eso es importante mantener siempre, Dios ha mantenido un remanente fiel, orando, permaneciendo, escudriñando las Escrituras. Y una de las oraciones es que Dios siga levantando gente que quiera servirle al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando uno ve jóvenes queriendo mover, Dios tocando y moviendo y abriendo puertas, uno dice, wow, Dios está glorificándose. Justamente hablando con nuestro pastor, yo decía, wow, la generación que Dios está trayendo y queriendo mover y trayendo a la iglesia son los jóvenes. Si usted ve, hay unos jóvenes que están buscando de Dios y teniendo hambre de Dios, y que Dios está tocando jóvenes para abrir nuevas campañas, para abrir nuevas puertas, para tocar la vida de los jóvenes, porque esa es la generación que le va a tocar buscar más de Dios, porque cuando ya uno esté en el momento de mayor edad donde se tenga que sentar, quienes nos van a venir a predicar van a ser los jóvenes. Y hay que orar mucho por ellos,
y que yo les exhorto en esta tarde que no nos apartemos de Dios, lo tengamos y meditamos en su palabra de noche y de día. Que nos esforcemos, que sigamos orando, que sigamos hacia adelante, no importando las circunstancias. Recuerde bien que las circunstancias son temporeras y solamente Dios se glorificará en cada una de ellas de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Que el Señor le bendiga y hasta aquí mi parte.